En el estado de Hidalgo cuenta la gente que las brujas son mujeres que en las noches de mayor oscuridad se convierten en guajolotes sin una pierna. Dicen que se ve en el cielo luces que prenden y apagan, buscando una casa donde encuentren algún bebé recién nacido que le puedan chupar la sangre. Por ello, es bien sabido que la gente acostumbra a pintar afuera de las habitaciones donde duermen los bebés grandes cruces con cal, además de colocar espejos y tijeras en forma de cruz al lado de las cunas para protegerlos. Uno de los muchos casos de brujas que sucedió hace muchos años y de los cuales mi papá me contó es el siguiente. En un cuarto de adobe alejado del pueblo de Singilucan vivía un señor junto con su esposa. Él era conocido entre la gente por su trabajo, aunque de su esposa se corría rumor de que era bruja, cosa que el señor ignoraba. Un día, sus amigos le comentaron a él lo que la gente decía, y también le dijeron que la comida que llevaba a su trabajo estaba hecha con sangre de recién nacido, por lo que, lleno de dudas, decidió tenderle a su mujer una trampa y confirmar si aquello que le habían dicho era verdad. Así que ese mismo día llegó a su casa diciéndole a su mujer que estaba tan cansado que iría a dormir. Ella le dijo que también iría a dormir en cuanto terminara de guisar lo que comería al día siguiente en el trabajo. Comida que misteriosamente siempre consistía en un pocillo con fritanga, tripa rellena con sangre cocida en alguna salsa de tomate, en otras partes conocido como moronga o rellena. Ya acostado, el señor le hizo un agujero a su cobija, por donde espiaría a su esposa. Pasado un tiempo, el señor comenzó a observar que su esposa, como poseída por algo, cortaba de su larga cabellera negra un cabello que, enudado en su pierna, logró que ésta se desprendiera de su cuerpo. Terminado este acto que horrorizó al señor, ella dejó la pierna junto al fogón, a la vez que iba transformándose en guajolote, el cual salió volando de la casa y convertido en el cielo en una luz parpadeante que se perdió en la oscuridad. Aterrado por lo sucedido, pero a la vez indignado por la traición de su mujer, el señor quemó la pierna echándola al fogón y decidió esperar desde su escondite. Ya cerca del amanecer, la pieza se iluminó al regreso de la bruja, que traía consigo sangre de niño dentro de una tripa para cocinar la suculenta fritanga que comería su marido en el trabajo. Al convertirse el guajolote en mujer, esta comenzó a buscar con desesperación su pierna que jamás encontró. Dicen que al día siguiente, cuando ya todo el pueblo sabía la noticia, la gente unida decidió quemarla en leña verde en el centro del pueblo. Cuando nosotros estábamos pequeños, ella solía contarnos cosas. No sabíamos nosotros si para asustarnos o si era parte de, pues ya sabe usted, las mamás luego lo quieren asustar a uno. Sí. Y después de eso, en esa historia nos contaba que cuando ella era pequeña, había una comunidad en la que decían que habían atrapado una bruja. Ah, ok. Entonces a nosotros nos llamaba mucho la atención el que dijera eso, porque decíamos, bueno, como una bruja de verdad, no era como la que veíamos en las historias o en los cuentos, y decía, era una bruja de verdad. Y entonces contaba que el pueblo pues, no tenía otra noticia diferente más que un trailero atropelló un pájaro, y que era un pájaro muy grande, señor Juan Ramón, que le estrelló la parte de la enfrente de la defensa, se pudiese decir. Y entonces que el señor trailero se paró para ver qué era lo que había atropellado, y que lo que estaba tirado era una cosa deforme, que era una persona, realmente una anciana. Y entonces que lo que hicieron fue el señor asustado la agarró y la subió en la caja de este tráiler, y llegó a lo que fue el pueblo, y la llevaron directamente con el cura del pueblo. Okay. Después de esto, el señor cura convocó ahí a la gente para ver qué era lo que iban a decidir, y bueno, que entonces ella era pequeña, y su papá, mi abuelo, la llevó a ver si era cierto todo esto. Entonces se encauzó toda la familia
En ese momento toda la gente empezaba a ir al lugar donde supuestamente estaba la bruja, y que bueno, pues tenían ella dice que recuerda poco, pero que recuerda que estaba una caja de madera, y que adentro estaba una anciana desnuda, y que pues todos la miraban y todos, pero no decía nada. Entonces nosotros preguntamos, pero ¿y qué decía? ¿Y qué decía? Nada, no decía nada, la tenían ahí encerrada, y bueno, eso nos cuenta Nuestra Señora Madre. Pero después, conforme pasa el tiempo, voy como un día topándome una revista, señor Juan Ramón, donde decía que hay gente que realmente puede tener capacidades de este tipo, de hacerse un animal o transformarse, y en todo caso que pudiese volar. ¿Esto será posible o realmente será historias de que la gente dice, señor Juan Ramón? Es que realmente, digo, en todo esto no hay una verdad absoluta, y lo malo es que no podemos comprobarlo científicamente todavía los seres humanos. Sin embargo, por ejemplo, yo he escuchado poquito más de 75,000 historias, y yo creo que no hay 75,000 mentirosos que me han dicho historias, ¿no? Yo creo que sí puede ser posible por tantas situaciones que ha platicado las personas que han visto esos grandes pájaros negros que se convierten en seres humanos. Y bueno, pues yo no lo dudo. Yo creo que estamos como cuando le preguntan a Albert Einstein, le dicen: oiga, señor Einstein, ¿y usted cree que Dios exista? Y él dice: bueno, pues si millones de personas creen en él, seguramente existe, ¿no? Yo creo que estamos así, porque los seres humanos de por sí somos muy incrédulos, y más si le sumamos que en la televisión cada rato vemos sábanas que pasan atrás de una casa, de unos muebles, y dicen: es que es el primo del tío, del abuelo que murió, que quién sabe qué. Pues digo, ya los seres humanos de hoy estamos más informados, tenemos acceso a internet, acceso a canales de cable, y ya es difícil que la gente se espante con el petate del muerto, ¿no? Pero por eso se me hace muy increíble que hoy en día personas vivan esas experiencias. Que además déjeme decirle, señor Juan Ramón, que yo no es la única persona que he escuchado esto, sino de repente platicando, sacando el tema y escuchando su programa en los espacios de los comerciales, comentábamos y decíamos que realmente todos conocemos, a las personas que esta noche estamos aquí, situaciones similares en ya sea de nahual, o ya sea de brujas, o gente que sí se podía transformar. Claro. Que puede sonar que nada más en las películas, pero pues imagínese usted las energías que esa gente ya maneja cuando está metida en situaciones oscuras. Sí, digo, y sobre todo situaciones que van a traer consecuencias negativas para ellos y para su familia. Además de todo, entonces yo sí se lo comento como una de las historias que nos contaban desde pequeños, pero mi mamá asegura porque todavía vive hasta la fecha que ella de pequeña fue a ver una bruja. Su papá la llevó a ver una bruja real. Vivir aquí a México, comencé a investigar sobre las leyendas que hay en todo el país. Lo que más abunda son las leyendas de las brujas, el famoso charro negro y la llorona. Fui al Estado de México a visitar el rancho de mis abuelos. La gente de ese lugar y mis propios abuelos afirman que hay brujas en ese sitio, y les pedí que me contaran todo, y esto es lo que me contaron. Se dice que por las noches en los cerros o montes se ven bolas de fuego saltando de un árbol a otro, y así andan hasta que llegan al pueblo. También se dice que se les ve en forma de guajolotes negros. Esto me recuerda a los vampiros, ya que se dice que los tlaxiques son brujas vampiro que pueden convertirse en bolas de fuego o en un guajolote, y en estas formas es como se alimentan de la sangre humana, en especial la sangre de los bebés. Y aquí es donde surgen varias historias de estos extraños seres. Hace unos 6 meses me dijeron que cerca del pueblo de San Juan, que se encuentra en el Estado de México, un hombre venía en su camión de carga por la carretera. Apenas había caído la noche cuando de pronto se le atravesó algo y lo golpeó con su camión. El señor bajó
y vio que era un guajolote negro, y este estaba herido por el golpe. Entonces decidió llevárselo, ya que tenía en mente cocinarlo al día siguiente. Tomó al guajolote y lo echó en la parte de atrás del camión. Al pasar unos minutos comenzó a escuchar ruidos en la parte de atrás del camión, donde estaba el guajolote. Bajó de nuevo y fue a ver qué pasaba. Al abrir la puerta, ya no estaba el guajolote, estaba una mujer muerta. El señor, a raíz de esto, tuvo muchos problemas, ya que pensaban que él la había matado. Las brujas, cuando saben dónde ha nacido un bebé, se hacen guajolotes y les chupan la sangre hasta dejarlos muertos. Y aquí va otra historia. Una señora solía pasar las tardes tejiendo en su patio, mientras su bebé dormía en la habitación. Una tarde, mientras ella tejía, escuchó a su bebé llorar, pero ella no le hizo mucho caso. Al pasar un rato, una de sus vecinas llegó corriendo y gritando: ¡Eva! ¡Eva! ¡Hay un guajolote en tu tejado! Y en eso, el bebé comenzó a llorar con más fuerza. La señora entró corriendo a la habitación del bebé, y este tenía algo en la mejilla. Era un hilo blanco que salía del tejado y caía en la carita del bebé. La señora, sin dudarlo, tomó unas tijeras y cortó el hilo. En ese momento, del hilo comenzó a brotar sangre, y ésta cayó en la cara del recién nacido. Se escucharon unos aleteos muy fuertes. Era el guajolote que se alejaba del lugar, y ese hilo, sin duda alguna, era la lengua de la bruja, con la cual extraía la sangre del bebé. En ese mismo pueblo hay otra leyenda. Es la leyenda de la mocha. Me cuentan que esta señora extraía la sangre de los bebés que nacían en ese lugar. La gente se dio cuenta que era ella porque en varias ocasiones perseguían a un guajolote, y este siempre entraba por la chimenea de su casa. La gente del pueblo se reunió y fueron a la casa de la bruja, pero ésta ya no estaba. Entonces comenzaron a buscar en la casa, y debajo de la cama encontraron varias vasijas de oro llenas de sangre. La gente salió en busca de la bruja y la encontraron. Le cortaron la cabeza. Al momento de cortarle la cabeza, esta cayó en la barranca. Tuvieron que bajar por la cabeza, y dicen que cuando tomaron la cabeza, esta abría los ojos y les maldecía. Centraron el cuerpo en lo alto de la barranca y le amarraron la cabeza con su rebozo. Al pasar un rato, la hija de la bruja la encontró, y al tocarla, su cabeza cayó y rodó. Dicen que cuando velaron a la bruja, el ataúd estaba cerrado, y cuando comenzaron a rezar, se escuchaban ruidos en el ataúd. Abrieron la caja y vieron que la cabeza de la bruja rodaba de un lado a otro mientras ponía los ojos en blanco, y sacaba la lengua lo más que podía. Y desde ese día en la barranca, por las noches, dicen que se aparece la mocha. Yo cuando pasé en esa barranca solo vi una cruz de piedra que está en nombre de ella. El lugar es medio tenebroso por las noches, ya que no hay luz, y la barranca va de bajada y subida. Pues es de una señora que vivía en un ranchito en el estado de Durango. Sí. Esa persona la conoció mi papá, que descanse en paz, ¿verdad? Ya murió. Entonces dice que cuando él tenía como unos 18 años, conocían a esa señora porque vivían en un rancho muy pequeño, de unas 15, 20 casas. Y dice que cuando él estaba joven, entonces se juntaban todos los muchachos de su edad, porque a ellos les llamaba mucho la atención que la señora hacía que las cosas se movieran. Sí, las escobas, los bancos, que ella no sé qué decía y que las escobas se movían, saltaban y todo, ¿no? Y que ellos pues les llamaban la atención ir a decirle que les hiciera eso para que ellos vieran. Entonces ya le daban por ahí una moneda, dos, porque esa señora pues era sola ahí en ese rancho. Entonces dice que en una ocasión llegó esa señora a la casa de su mamá, de mi papá, o sea, de mi abuelita. Habían matado un puerquito para la casa, no para vender ni nada. Entonces que llegó esa señora y le dijo a mi abuelita, fíjate que vengo a que me vendas tantita manteca, dice, porque sé que mataste un puerco.
Y le dijo mi abuelita, ves que fíjese que nos salió muy poquita manteca, dice, pues ahora no le puedo vender, dice, si quiere le regalo tantito. Y bueno, la presencia de esta mujer era imponente, una mezcla de temor y respeto, pero en una ocasión les tocó la puerta para pedir un favor que de primera instancia le fue negado, pero al pensarlo bien, el papá de Sara decidió ayudarla, con lo que se llevó una gran sorpresa. Y pues la señora se enojó, dijo, no, dice, entonces muchas gracias, dice, y se fue. Entonces dice mi papá que mi abuelita entró a la cocina y que dijo, ay, le venderé tantita, porque pues ahí le tenían miedo, ya sabían cómo era. Y entró a la cocina y destapó la lata de manteca y que va viendo que era pura agua. Ya la manteca se había convertido en agua. Y pues mi abuelita salió corriendo y le gritó y le dijo, venga, doña Camila, que se llamaba, venga para venderle tantita manteca. Dijo, siempre así me vas a vender. Dijo, sí, dice, venga. Y entraron a la cocina, destapó la lata y ya era manteca otra vez. Fíjese. Y pues ya pasó el tiempo y esa señora pues se murió. Y toda la gente de ahí del ranchito dijo, bueno, pues es que la tenemos que ir a velar, porque esa señora no tiene aquí familia. Y pues ya se juntaron. Y antes se usaba que ponían una sábana en una mesa y ahí ponían a las personas que se morían, a los niños, mientras hacían la caja de madera. Entonces dice, mi papá nos decía que pues ya la gente se empezaba a hacer noche y la gente pues, tenía miedo de estar velando ahí. Bueno, algunas personas se fueron y las que quedaron pues oían que abajo de la mesa se oía un ruido como de un animal. Y dice que pues se asomaron, ¿verdad? Levantaron la sábana y se asomaron y pues vieron que abajo estaba un perro negro. Y bueno, al morir la bruja, no sabían qué hacer con su cuerpo y trataron de darle cristiana sepultura. Pero en pleno velorio, no lo va a creer, en pleno velorio, la aparición de una horrible bestia ahuyentó a todos los presentes. Y que dijeron, bueno, pues ¿de quién es este perro? Pues es suyo. No, pues no, y de aquí pues no, ese perro no lo hemos visto por aquí. Trataron de sacarlo y el perro pues se les quería echar encima. Y pues en ese ranchito no había pues velas ni quinqués, porque se alusaban con ocotes o con mechones de aceite. Entonces dice que pues que les dio miedo, ¿verdad? Y dijeron, pues vámonos. Cerramos la puerta con un candado y mañana venimos a llevarla al panteón. Ya nadie quiso velar. Pues otro día temprano se levantaron, se juntaron y llegaron ahí a abrir la puerta. Pues cuál va siendo su sorpresa de que ya no estaban la señora ni el perro. Desapareció. Ni el perro ni el cadáver. Y pues dice que grande fue su sorpresa porque toda la gente pues se espantó y de ese ranchito se empezó a ir la gente a diferentes poblados que había más cercanos. Se abandonaron totalmente las casas que había ahí. Y dice mi papá que con el tiempo quedó en ruinas todo, que ya jamás nadie volvió a querer vivir ahí. Y bueno, pues al día siguiente ya nadie quiso asistir al sepelio, pero las secuelas de la maldad de esa mujer se hicieron toda una leyenda, porque desde entonces ese rancho quedó como un pueblo fantasma, donde ya nadie quiso vivir. Esta es una historia de miedo que le pasó a una mujer de mayor edad. Tuvo un encuentro con una bruja malvada. Espero que esta historia te guste. Esta es la historia de una mujer de unos 90 años de edad, que asegura tuvo un encuentro cercano con brujas. Alma, como era el nombre de la mujer, cuenta que eso pasó una noche, allá por los años 70. Entonces, ella se dedicaba a pepenar, buscaba en la basura cosas que la gente tira y las vendía. Papel, vidrio, cartón, latas, todo le servía para mantenerse y vivir. Cerca de su casa existía un tiradero de basura clandestino, una montaña de desperdicios que los vecinos iban acumulando
a pesar de situarse en plena zona boscosa y por tanto protegida por las leyes ambientales. Un día salió tarde de su casa. Sentía un dolor de cabeza tan penetrante y agudo que no la dejaba levantarse de la cama. Sin embargo, su necesidad era mayor. Recurriendo a sus últimas fuerzas, se dirigió al tiradero y comenzó a remover la basura. Cuando se dio cuenta, el cielo se había nublado. La lluvia amenazaba con desbordarse de un momento a otro, y ella estaba lejos de su hogar. Pensó en tomar un atajo y bordeó el monte, con la esperanza de llegar más rápido, pues la noche también estaba por venirse encima. Se internó en el bosque, guiada por su instinto, pero sus pasos cortos y cansados no le permitían avanzar lo que ella deseaba. Entonces comenzó a llover. Era una lluvia de agosto, intensa y fría, que la empapó de inmediato. Ella temblaba y estaba a punto de darse por vencida, apretujarse debajo de un árbol y esperar, solo esperar. No sentía ya las piernas. El dolor de las reumas la había entumido por completo. Cerró los ojos y pensó en su madre. Tantos años sin pensar en ella y de pronto se acordaba. Le pareció extraño pero al mismo tiempo reconfortante. Tan reconfortante que sintió calor de hogar. Un calor que la hacía sentir cómoda y protegida. Fue cuando escuchó una voz que la llamaba. En medio de los árboles, una joven agitaba la mano y le pedía que se acercara. Ella lo hizo con muchos esfuerzos. Al llegar, vio delante una casa muy grande. No entendió por qué no la había visto antes, si estaba solo a unos pasos de donde ella temblaba. La joven la invitó a pasar. Ella se sorprendió por la amabilidad, pero la agradeció de buena gana. Se trataba de una casa muy hermosa, de grandes espacios y muebles de madera con cojines anchos y cómodos. Sobre los pisos, alfombras tan mullidas que sus pies se hundían a cada paso. La joven no estaba sola. Estaba acompañada por otras dos mujeres, igualmente jóvenes y de una belleza singular. Tez completamente blanca, ojos tan verdes que parecían transparentes, y sobre los labios, un rojo tan vivo y lleno de luz que parecía que tenían una brasa encendida. La mujer se sorprendía cada vez más. Encontrar en medio del bosque una casa con estas características y habitada por tres mujeres, apenas entrados en los 20, completamente hermosas, la impactó de grata manera. Las jóvenes le prestaron ropa seca, le ofrecieron café y la invitaron a cenar. Le dijeron que eran hermanas, que habían vivido ahí por años, pues era la casa de sus abuelos. Al final la invitaron a quedarse a dormir. Por ningún motivo dejarían que se marchara en plena noche y con tal aguacero. Ella terminó por aceptar con la condición de que la dejaran lavar los platos, y eso sí, dormir en la cocina, pues suficiente amabilidad era dejarla dormir en aquella casa, así que no aceptaría la habitación que una de las jóvenes pretendía cederle. Además, el calor que se había acumulado le serviría para terminar de ahuyentar el frío. Así lo hicieron. Todas se acostaron a descansar a eso de las 10 de la noche. En la madrugada la mujer despertó sudando. Algo pasaba en aquella cocina. Había dejado de llover y el frío no solo se había ido, sino que había sido reemplazado por un calor insoportable. Se levantó a revisar y descubrió lo que pasaba. El horno estaba encendido. Ella se extrañó de que las jóvenes estuvieran cocinando a esas horas de la madrugada, con tan alta temperatura y sobre todo de no haber escuchado cuando aquellas tres muchachas entraron a la cocina y pasaron por encima de ella. Por curiosidad abrió el horno y lo que vio la hizo tambalear. En una bandeja larga y grasosa había piernas y brazos. 6 piernas y 6 brazos completamente negros y chamuscados que despedían un olor como de cabello quemado. Enseguida volteó a la ventana. Ahí estaban las 3 jóvenes, las 3 sin piernas, sin brazos, flotando entre los árboles y riendo a carcajadas, mientras jugaban con una enorme bola de fuego. Ella se quedó mirando sin poder apartar la vista. Sintió que un aire frío se le subía comenzando por los pies, las piernas, un aire frío que le nubló la cabeza. Todo comenzó a dar vueltas hasta que se desmayó.
Muy de mañana despertó. Estaba en su casa, acostada en su cama, pero aún vestía las ropas que las brujas le habían prestado. La mujer no quiso regresar al tiradero de basura, mucho menos internarse en el bosque otra vez. La historia comienza de la siguiente manera. Mis padres son originarios de un pueblito del estado de Puebla que se ubica en la Sierra Norte, el cual pertenece al municipio de Tuzamapán de Galeana. Cuando éramos pequeños pasábamos nuestra infancia en este lugar donde se contaban distintas historias, algunas muy extrañas y escalofriantes. Mi abuela siempre me contaba sobre una mujer de edad avanzada, aproximadamente de unos 60 años, la cual hasta la fecha de hoy es habitante del pueblo. Yo fui testigo con mis propios ojos de lo que mi abuela me contaba, y aún vagan lejanos recuerdos en mi cabeza porque son muy difíciles de olvidar. El nieto de dicha mujer era muy amigo mío y él tenía como 10 años, en ese entonces tenía 8. Me contaba que a su casa, un humilde jacalito techado por madera, hules viejos y cartón, llegaba muchísima gente a hacerse limpias, así como curaciones de espanto o hacer oraciones a un ser extraño, o a rezar para hacer trabajos de brujería y magia negra. Él veía esto desde una rendija que daba hasta un espacio que tenía dentro de la casa. Observaba que llegaban mujeres de edad avanzada a prender muchísimas velas. Estas mujeres llegaban en el día o en la noche, pero él desconocía todos estos acontecimientos y continuó su vida de manera normal. Hasta que un día, como de costumbre, llegamos temprano a la escuela y a la hora de recreo me llamó y con un susurro me dijo: «Traigo un libro de mi abuela. ¿Quieres verlo?» «Sí», fue mi respuesta con mucha curiosidad. Esperamos que todos salieran y en un rincón empezamos a hojear aquel libro. De inmediato me di cuenta que no era un libro normal porque tenía imágenes bastante horribles. Por ejemplo, había un sujeto con un cuerpo musculoso pero con una cabeza como de venado bastante feo. Era como una estatua y a los pies había gente de rodillas, en su mayoría mujeres y niños. Había muy pocos varones y parecía que hacían oraciones con una veladora en sus manos. Se podía ver incluso que había muchísima gente a su alrededor. También había muchos nombres extraños y parecían que eran de demonios pero en otros idiomas. Realmente todo eso era muy raro. Fue a partir de ahí que cada vez que veía a esa horrible anciana sabía que era una especie de bruja, nahual o una sirvienta del diablo. Y ahí justamente fue cuando empezó mi pesadilla. Empecé a tener la intuición de que ella sospechaba que yo conocía su secreto porque cada rato me la encontraba. En una ocasión mi amigo me invitó a su casa y acepté con mucho miedo. Al llegar no noté nada y vimos televisión un rato y luego nos aburrimos y comenzamos a jugar a las escondidas. Era mi turno de buscar y al entrar al cuarto vi algo que me dejó un frío tremendo en los pies. Tuve una horrible sensación en la cabeza y con los pelos totalmente erizados. Había una especie de enorme cortina negra de terciopelo que cubría el cuarto completo. Allí en el suelo habían estatuillas blancas de criaturas muy feas, hombres con cabeza de pingüinos y otros con cabeza de cabra. Todos tenían los ojos rojos y por alguna razón parecían mirar en la misma dirección. Se encontraban viéndome con un odio espantoso, y aunque eran estatuas parecían estar vivas y disfrutaban provocarme el terror. En ese maldito instante se escuchó un ruido en la puerta. «Ya llegué, hijito». Era ella. Salí disparado de ese cuarto con un enorme salto y parecía que no me había visto, o al menos eso pensé en mi cabeza. Pero se encontraba parada con un enorme vestido negro. La señora era muy flaca con sus brazos llenos de protuberancias y venas. Tenía el rostro chupado con los ojos penetrantes y con una joroba que la hacía más espantosa. Estaba cargando un morral con muchas hierbas apestosas y ropa vieja. Me vio con una sonrisa burlona y entonces me dijo: «¿Qué haces aquí, mijito? ¿Por qué no te quedas a comer con mi nieto?» «No, gracias. Ya me voy, si no mi papá me va a pegar», alcancé a decir con una voz entrecortada. Me despedí de mi amigo y salí corriendo, pero para mi maldita desgracia tropecé con algo y caí. Y esa maldita con una voz de anciana decrépita comenzó a reírse de una manera burlona. Como pude me levanté y corrí de nuevo y mi amigo ni siquiera se asomó. Yo no dije nada a mis padres, pero ellos sabían que yo era amigo de aquel niño y que visitaba su casa frecuentemente. Pero ese día supongo que me vieron mal y entonces me dijeron: «Ya no queremos verte con ese brujo. Tampoco queremos que le hables y tampoco lo visites». Y sí, respondí con miedo. Sin embargo, él aún se acercaba a mí, pero yo lo ignoraba totalmente. Así que opté por buscar nuevos amigos.
Un día estaba en la casa de uno de ellos y no sé si fue coincidencia, pero ella llegó. Me paré de la silla por miedo y ella se sentó inmediatamente. Y entonces con una voz reverberante me dijo: solo vine a que me vendan unos huevitos. Como en aquel entonces era común que las casas tuvieran gallinas ponedoras, le dieron los huevos y se fue. Nuevamente me senté en la silla y cuando lo hice sentí un piquete en la pierna izquierda. No hice caso al momento, pero sí me molestó el resto de las horas. Transcurrió todo el día, ya en la tarde-noche como a las 7 me dispuse a quitarme la ropa para bañarme. Fue ahí cuando encontré una enorme aguja en mi pierna con una gran herida. Le comenté todo a mi madre y entonces me dijo: eso te pasa por no obedecer. Nosotros te dijimos que qué chingados andas haciendo en la casa de esa pinche vieja. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Mi abuela se enteró y dijo que aquella anciana solamente quería asustarme. Pasaron los días y todo marchó normal, solamente que mi amigo se mudó de casa. Se terminó yendo a Tehuacán, Puebla, dejando a la abuela sola. Pocos días después llegó un niño gritando que se quemaba una casa. Fuimos corriendo con botes y cubetas y me di cuenta que era la casa de aquella mujer. Estaba muy confundido y una presión me oprimía, pero igual seguía ayudando a los vecinos. Sin embargo, me quedé en shock cuando de entre las cenizas de escombros salió un enorme puerco negro con un enorme hocico que le escurría la baba. Y este puerco se metió a un cuarto en el corral de los patos. No pasaron ni 2 minutos cuando salió la vieja como murmurando algo. No podía creer, así que me asomé al corral y solamente vi a los patos asustados, pero no había ningún puerco. Y lo peor de todo es que nadie se había percatado de nada. Más tarde se supo que el fuego consumió todo y fue provocado por las veladoras que tenían en la casa. Tiempo después el municipio le dio una nueva casa, pues la vieja no tenía a nadie más y el hijo no vivía con ella. Pasó el tiempo y aquello se me borró de la mente por unos meses. Era temporada de mangos y mi padre me mandó la parcela por unos. Cuando iba adentrándome al bosque no lo podía creer. Allí estaba el mismo puerco negro. Era igualito al del incendio y lo reconocí por su asqueroso hocico inconfundible. Eché una mirada hacia atrás para empezar a correr y cuando volví la mirada al puerco este ya no estaba. Ahora se encontraba aquella vieja cortando unas hierbas. Creo que se trataban de unos quelites. Yo sabía que me había visto, así que ya no fui por los mangos y corrí la subida de la vereda como un rayo. Mientras huía sentía una mirada atrás de mí como si alguien me estuviera siguiendo. Debo decir que ya era muy tarde y como ella es boscosa la noche se hacía presente, y el día estaba muriendo muy rápidamente. Elementos que multiplicaban el pánico y el terror en mí. Llegué a la casa, la anciana estaba ahí sentada en una silla de plástico tejido. No lo podía creer y esta solamente comenzó a reír y mi madre me miró sorprendida y preguntó: ¿y los mangos? ¿A poco ya regresaste? ¿Cómo eres de flojo? De seguro ni siquiera fuiste, ¿verdad? Tu papá ya no tarda en llegar y a ver qué le dices. Solamente agaché la cabeza y me fui. La anciana solo había pasado a vender los quelites que había recogido en el campo, pero mi madre no se los compró ya que le dieron mucho asco porque las manos de la anciana estaban llenas de grano. Y no solamente eso, tenía bolas extrañas con las uñas largas y amarillentas. Aparte de su pecho salía un enorme ronroneo como si trajera un gato adentro. Y por si fuera poco escupía dentro de la casa sin importarle que mi madre estuviera ahí dentro. Ella se marchó y al rato llegó mi padre y no me dijo nada. Nos sentamos a cenar pero mi madre sacó el tema y entonces le dijo: tu hijo no fue por los mangos porque dice que vio a la vieja de doña Gloria y se regresó corriendo. Mi papá solo sacudió la cabeza y entonces dijo: otra vez te espantó aquella vieja. ¿Cómo estás de tonto, hijo? Pero luego se calmó y aclaró: perdón, hijo, vengo cansado y tú no tienes por qué hacer trabajos pesados. ¿Qué te ha dicho esa vieja o por qué le tienes tanto miedo? Le conté todo lo que había visto y riéndose a carcajadas exclamó: ¿bruja? Esa tonta no es ninguna bruja. Si lo fuera no andaría de jodida vendiendo quelites y recogiendo porquerías en la calle. Aparte dice que cura. ¿Y por qué no se cura ella misma de esas bolas horribles, esos granos apestosos que tiene? Y vaya que si veo un puerco mugroso por aquí le voy a meter unos plomazos. Pasó una semana y mi padre enfermó de un fuerte dolor de estómago. Tenía mucha calentura y se quejaba bastante de ir al baño con frecuencia. Decía que el dolor era una agonía y que no lo aguantaba. Siempre vomitaba y evacuaba con sangre y ir al baño era un tormento para él. Las noches eran un calvario porque no podía dormir. Adelgazó bastante y su piel se puso blanca y seca y hubo un día en que estaba tan mal que me dijo que no aguantaba y que le hablara a mi abuela.
Debo decir que mi madre no se encontraba en la casa. Ella solo dejaba hecha la comida y todo lo necesario para los dos, ya que tenía que ir a la parcela a realizar los trabajos que mi padre había dejado pendientes. Y por mi parte había dejado de ir unos días a la escuela para no descuidarlo. Fui por mi abuela y ella dijo que fuéramos al doctor, que lo recetó con bastantes cosas y una inyección. Pero nada. Había diagnosticado una infección, pero por supuesto que no se curó. En ese punto optamos mejor por llevarlo con una curandera. Al llegar inmediatamente reconoció cierto mal, lo revisó y limpió con unas hierbas de olores muy agradables. Tomó unos huevos así como un copal e incenciario acompañado de muchos rezos a la Virgen. Mi papá tuvo algunas contracciones de cuerpo entero y comenzó a sudar bastante. Luego dijo que se empezó a sentir relajado pero débil, bastante débil de hecho. La señora curandera puso agua en un vaso y con un huevo limpió a mi padre. Posteriormente quebró el huevo en el vaso y se formó una figura horrible. Era algo bastante feo sin forma que nunca había visto en mi vida. La señora comentó que ese era un trabajo de magia negra sin retorno. Eso significaba que alguien quería acabar con mi padre. Nos preguntó si queríamos saber quién era el causante de aquel horrible mal y mi abuela dijo que sí. Fue doña Gloria. Ella quiere acabar con su hijo. Mi abuela se soltó a llorar, pero la curandera entonces señaló: no se preocupe, le voy a dar una medicina que preparé para que ya no le pase nada. La señora nos contó que un año antes recibió a un joven muy enfermo con los mismos síntomas que mi padre, pero que él defecaba gusanos y vomitaba sangre. La misma persona que estaba afectando a mi padre era la culpable. Lamentablemente aquel muchacho murió, pero su familia nunca supo el porqué. Sin embargo, la señora siguió trabajando buscando un remedio para aquel mal. Y aunque fue tarde para el muchacho, gracias a su dolor mi padre se curó. Ahora vive tranquilo con toda la familia y prefiere no meterse con esa mujer. Yo he tenido comunicación con mis amigos y me comentan que ella vive ahí mismo. Está sola pero se conserva como siempre y pareciera que no le pasan los años, y que a su casa aún llega gente desconocida que no es del pueblo. Y aquel niño amigo mío, el nieto de la anciana, actualmente regresó y es policía del municipio, pero él ya no vive con ella. Lo tengo como amigo en el Facebook, pero sinceramente no mantengo comunicación. Tiene como 5 años más o menos. Ajá. Fuimos a la casa de una tía. Sí. Y en donde vivía mi tía, enfrente, su cuñada, bueno, una hija de su cuñada, recién había tenido un bebé. Okay. Lo que pasa es que supuestamente las brujas, lo que me contó mi abuelita, Ajá. es que vienen y se chupan a los bebés. ¿Sí? De tal manera que los dejan así inconscientes y los encuentran debajo de una cuna. Ajá. Bueno, esa noche nosotros estábamos acostadas con mis primas y la casa es de un piso. La ventana estaba dando justo enfrente de la casa de la señora esta, de la cuñada. Sí. Total que nosotros estábamos acostadas viendo hacia la pared. En eso, Juan Ramón, llegó un guajolote enorme, pero parecía águila. Vaya. Horrible, horrible. ¿Qué hora era más o menos? Eran como las 2:30, 3. De la tarde. De la noche. Ah, de la madrugada. Sí, era en la madrugada. Oye, y llegó... ¿Mandé? Llegó esta ave, ¿y por dónde la vieron? Estábamos nosotros acostadas en la cama porque la cama daba hacia la pared, hacia la ventana. Ah, órale. Y el guajolote estaba arriba en la azotea de la casa de la cuñada de mi tía. Wow. Pero daba así como unos aletazos horribles. Se escuchaba como si agarraras un machete y lo empezaras así a raspar en una piedra. Hacía el ruidito que hacía y las chispas que sacaba con los pies. Wow. Pero en nosotros, de tanto susto, yo no podía ni hablar, mis primas se quedaron así mudas. Nada más nos agarramos súper fuerte y se veía así en su cara, bueno, se veía la sombra del guajolote y sus ojos rojos. Pero horrible, Juan Ramón, horrible. Y muchas ocasiones comentaban que la bruja ya había venido muchas más veces, cosa que yo no sabía. Si lo hubiera sabido, no hubiera ido. Jamás. ¿Te dio miedo? Pero, ¿mandé? ¿Te dio miedo? Ay, horrible. Fue una sensación que no podía ni estar tranquila. Wow. No, fue así cuando ya pasó todo, que se fue porque salió mi abuelita, igual con un machete y con un sombrero. Ella ya sabiendo que era una bruja. Que se lo aventaban. ¿Mandé? Ella ya sabiendo que era una bruja. Sí, porque allá normalmente se conocía mucho. Incluso mi abuelita contándonos ese mismo día que a mi prima, la más grande de la familia,
de las que viven en Toluca, se le iba a llevar una bruja, pero que eran 3 como bolas de fuego de diferentes colores. Una azul, una verde y una roja, lo que hace una flama de cuando prendes un encendedor o un cerillo, que eran así, o sea, la combinación de la flama, pero eran así 3 bolas. Y que se la intentaron llevar y mi abuelita y la abuelita de mi prima, por parte de su papá, igual sacaron un machete y un sombrero y lo empezaron hacia el machete a raspar en el piso y el sombrero se lo aventaban, porque decían que así ya no les iba a hacer nada. Pero dicen que fue horrible porque las brujas se la querían llevar. Incluso que ponen cuchara, tijeras abiertas para que no entren y cosas así. Pero ese día, Juan Ramón, del relato que te cuento, el primero del que llegó el guajolote parecía águila, estaba enorme, no parecía ni guajolote, tenía la forma, pero estaba tan grande que era, no sé, sorprendente, muy feo, de hecho. Cuando lo vieron, la experiencia más fea que he tenido. Cuando lo vieron, ¿qué pensaron? ¿O qué te dijeron? Yo cuando lo vi, al menos yo no podía ni hablar, yo solamente me quedé pasmada. Ya después que pasó, mis primas me platicaban que ellas sentían que las oprimían. Yo solamente me quedé viendo y en ese instante yo quería así decir algo o mínimo rezar o algo o lo que fuera, pero no se me llegaba nada a la mente, solamente el miedo. Wow. Y bueno, ¿tu familia qué decía? ¿Tus familiares qué decían? No, pues mi abuelita decía que pues a ella se la hace súper normal porque es una señora ya grande que se crió justo en el pueblo de Toluca. Y es muy muy creyente en esas cosas, obviamente, porque pues sí las ha vivido y le han pasado. Oye, yo la verdad no creía en eso hasta que lo vi. Claro. Oye, para protegerse, entonces ustedes se dan cuenta de esto, la abuelita sale sabiendo que ya era una bruja, esta ave era una bruja, sale ella con un machete y la espanta. Sí, se va. La bruja hace cuenta que como que la quería atacar con los pies, pero el momento que mi abuelita le decía que se fuera, porque yo nada más escuchaba cómo gritaba mi abuelita, ¿no? Así de vete, y le decía cosas horribles, ¿no? Para que se fuera. Claro. Le raspaba el machete así en la pared y en el piso para que se fuera. Y sí se fue, pero lo que decían es que ya tenían muchos intentos para que se fuera y nunca se iba. Y mi abuelita nos contaba que normalmente las brujas le tienen mucho miedo a las personas con carácter fuerte. Y es lo que me decía a mí mi abuelita y mi tía. Dice, es que a lo mejor tú no te sentías tan pesada, porque a pesar de que sí tenías mucho miedo, tú querías ver, tú no querías así como que cerrar los ojos, sino tú estabas viendo, tú tenías la curiosidad de... Entonces no tanto, o sea, sí fue la impresión, pero no tanto el que te pusieras así como que indefensa por ello. Claro, nunca lo vas a olvidar, Alejandra. Nunca. ¿Verdad? Jamás. Oye, qué linda, te agradezco mucho que nos hayas comentado esa experiencia que hayas compartido con nosotros y un saludo para mis amigos de Cuernavaca. Muchísimas gracias, Juan. Soy nacida en Guatemala de padre mexicano y madre cubana. Mi madre entonces decidió seguir a mi padre y a mí me dejó al cuidado de mi abuela materna, a la cual siempre le llamé mamá, pues ella en realidad siempre vio por mí desde que nací, así que resentí un poco la ausencia de mis padres. Además de eso, tenía mis tías a las cuales las veía como hermanas mayores, y con ellos estaba la tía Lala. Era una mujer mayor que cuidó de mi madre y mis tías desde muy pequeña, algo así como una nana de varias generaciones de esta. La tía Lala era una mujer de amplios conocimientos de temas de brujería y cosas paranormales. Durante mi niñez me enseñó muchas cosas para defenderme de las brujas y poder tumbarlas. En esos lugares remotos donde vivíamos eran leyendas vivas, que la gente contaba de generación en generación y casi siempre resultaban ser ciertas. Para mí era común subirme a la azotea cada viernes con ella a ver bolas del hombre, las cuales bajaban de un cerro cercano para volar en círculos cerca de las casas, para luego volver a las cumbres y perderse en la oscuridad total. Para mí era un espectáculo fascinante, pero para otras personas eso significaba un terror profundo. Conforme crecí me di cuenta de los alcances de la tía Lala,
supe los verdaderos motivos por los cuales mi madre decidió dejarme con mi abuela muy a su pesar. Cuando recién se fueron a Oaxaca, mis padres me llevaron con ellos. Yo tenía meses de haber nacido, y al estar en esas regiones mi mamá sufrió un episodio de horror al ver que intentaron robarme. Pero no fueron personas comunes. Era un ser horrible que quedaría clasificado como bruja. Después de esa experiencia de sentir el miedo de perderme en manos de algo incomprensible pero a la vez muy real en ese lugar, muy a su pesar me trajo con mi abuela y me dejó al cuidado de mi tía Lala. Sabía que la señora era la única que podía cuidarme y protegerme de esas horribles presencias. La tía me contó que siendo muy joven perdió sus 2 únicos hijos a manos de una bruja. Los niños se fueron enfermando gradualmente y nunca encontraron el motivo. Un día halló muerto a uno aparentemente desangrado, y el otro murió por una fuerte anemia. Después de eso, la tía Lala se dio a la tarea de averiguar el motivo de la repentina muerte de sus hijos. Algo no encajaba del todo y encontró que una vecina suya era una bruja, de esas que se convierten en guajolotes, y de alguna manera le drenó la vida a ambos hijos. Juró vengarse y destruir a la bruja que dio muerte a sus pequeños y dice que lo logró. Desde ese momento empleó sus conocimientos para ayudar a otras familias en caso de que estuvieran siendo acosadas por estos seres infernales. Con el tiempo ella me contó una manera de poder tumbar y matar a una bruja. Al descubrir al animal que merodeaba en la casa había que prender carbón y echarlo en un anafre con chiles secos. Había una variedad en particular llamada habanero maya que son tremendamente picantes. Al ponerlos en las brasas estos despedían unos vapores y humos insoportables que hacían toser a todos, y el animal caía al filo de la puerta retorciéndose por el picor de los chiles al respirar el humo que estos emanaban. Para cuando esto pasaba debían de masacrarlas con varas de carrizo verde hasta que éstas huyeran, ya sea para que se transformaran en mujeres de nuevo o que murieran por los golpes. Cuando el animal no se transformaba para revelar la identidad de la bruja, había que untarles mierda de vaca o toro y envolverlas con tela dejándola huir. Al poco tiempo regresaba ya convertida en mujer con golpes y moretones, con mucha hambre y sed pidiendo perdón por el mal causado. Había cosas más osadas para destruirlas, pero había que seguirlas a sus dominios y eso era peligroso para una persona que no sabía lidiar con aquellas fuerzas sobrenaturales que eran invariablemente protegidas por el maligno, ya que de ahí emanaba su poder. Eso fue enteramente mi infancia, que prácticamente fue estar rodeada de mitos y prácticas de hechicería, para vencer aquello que atormentaba a los niños de la región. Yo en particular me sentía protegida con ellas, aunque intuía que me protegían de algo que nunca quisieron revelar. Pasaron los años y cuando cumplí 19 me fui para Oaxaca a estudiar. Empecé rentando un cuarto. Mis padres en aquel entonces vivían en un rancho metido en la sierra y lejos de la ciudad. Cada que podía los iba a ver ya que el camino era bastante largo y cansado. La mayor parte del tiempo cuando no estudiaba me la pasaba en la casa, la cual era un poco amplia y vivía con 2 fieles perras, una de raza Doberman y otra gran danés. Ellas me cuidaban todo el tiempo y siempre estaban alertas. Cierta noche sería ya de madrugada cuando tuve la necesidad de ir al baño. El cuarto que rentaba tenía los baños en el patio trasero, por lo que tenía que salir. Me acompañé de mis perras y mientras hacía mis necesidades comenzaron a gruñir y a ponerse algo tensas. Estaban viendo fijamente una palmera que estaba en la cerca que había crecido junto con una bugambilia, cuyo follaje cubría la mayor parte de ese lugar. Las perras estaban en posición de alerta gruñendo y yo me quedé estática intentando ver a qué le ladraban. Pasé unos minutos con la mirada clavada a las ramas de los árboles, y de pronto me asustó el movimiento repentino de estas. Había algo oculto ahí y era grande, ya que se movieron violentamente. El ruido de un batir de alas enormes me hizo pensar que se trataba de un búho o un zopilote, ya que por esos lugares son muy comunes. Pero al revisar bien noté que en efecto era un animal alado, pero por la oscuridad no alcancé a distinguir de cuál se trataba. El movimiento y el ruido hicieron que mis mascotas comenzaran a ladrar frenéticamente, y corrieron hacia el árbol intentando subir las ramas y ladrando con desesperación. No quise saber más y les grité a mis perras,
pero el temor me invadió y corrí asustada por un pasillo hasta mi cuarto. Cerré la puerta y me quedé recargada en ella en tanto escuchaba ladrar a mis animales, y de pronto me entró una angustia cuando las dejé de escuchar. El silencio se hizo presente y luego de un rato unos rasguños en la puerta me alertaron. Eran mis perras intentando entrar, pero yo estaba petrificada en el piso. El llanto de mis animales era de terror y ni siquiera podía levantar mi mano para abrirles. Luego se callaron y se fueron corriendo por el pasillo, supongo que a buscar refugio. Pasaron unos minutos y el ruido de algo empezó a golpear la lámina de los techos del cuarto. Eso sí me puso los pelos de punta. Pude notar que algo pesado cimbró la lámina y de pronto aquello comenzó a moverse por el techo. Este se sumía en tanto avanzaba hacia mí. Empecé a temblar sin control y a llorar entre los sollozos sin comprender qué era lo que estaba ocurriendo. Cuando pensaba que algo iba a pasar, las perras comenzaron a aullar haciendo un ruido estremecedor. Lo que sea que estuvieran haciendo hizo que aquello que estaba postrado sobre la lámina simplemente se alejara como si de un ave se tratara. Dio un brinco desdoblando el techo medio de un ruido de viento que intuía era de algo muy grande. Mientras aquello parecía alejarse, los demás perros de la colonia comenzaron a ladrar y aullar con desesperación. Mi corazón temblaba y me quedé un rato sentada en el piso llorando. Después de que me invadió el silencio y me calmé pensando de que todo había terminado, abrí la puerta con precaución y vi que mis perras estaban ahí echadas y me miraron con asombro. Se metieron rápidamente a mi cuarto y se metieron en mi cama. Me acosté junto con ellas y traté de dormir después de sentir ese miedo. Con la mente más clara supe de inmediato que era una bruja que andaba merodeando en los alrededores. Al llegar la mañana tenía que alistarme para ir a la universidad a inscribirme y arreglar unos documentos. Dejé a mis perras con alimento y agua. Mientras cerraba la puerta de mi cuarto a lo lejos pude ver que otros inquilinos que al parecer regresaban del súper, venían con bolsas y llevaban a su pequeño hijo. Un bebé de escasos meses que de pronto me despertaba por la madrugada al escuchar sus llantos. En ese momento sentí un escalofrío de asociar la aparición de la bruja con el bebé. De inmediato dejé las cosas en el pasillo y antes de que la vecina entrara le pedí hablar con ella unas palabras. Se me quedó viendo con extrañeza y le conté de que si había escuchado cosas raras la noche anterior u otras noches. Le pregunté que si escuchó algo caminar o rondar por el techo durante la madrugada. Ella comentó que tanto ella y su esposo durmieron profundamente sin darse cuenta de lo que pasaba. Eso le preocupaba porque el bebé comía a ciertas horas. Y después empezó a cuestionarme el porqué de las preguntas. Me puse seria y le abrí los ojos diciéndole que sospechaba que era una bruja, la cual merodeaba en la propiedad y temía que le hiciera algo al bebé. Después de decirle esto se rió de mí y se metió negando con la cabeza, cerrando la puerta a mis narices. Volví abrumada a mi cuarto pensando en lo que acababa de decir y pensé que era una psicosis mía. Crecí entre esas leyendas y costumbres y quizás había sido un sopilote. En eso mi perra Grandane se acercó a mí y comencé a acariciarla. Me di cuenta de inmediato que tenía una protuberancia algo considerable atrás de la cabeza. Era como una bola extraña algo endurecida. Además de eso tenía un ojo entrecerrado como si un animal le hubiera picado. Eso me preocupó y pensé de que tal vez había sido una araña. Al decirle a mi perra que tenía sus ojitos hinchados, escuché una voz detrás mía que me decía: «Tú también tienes el ojo chiquito». Al voltear a ver quién había dicho eso era la vecina que llevaba un cesto de ropa para tender. Me vio y me dijo que por favor no volviera a comentar nada sobre brujas, ya que su esposo estaba muy molesto. Al decir esto se dio la media vuelta y me dejó ahí pensando. Al revisarme al espejo en efecto tenía mis ojos hinchados, y al hacerme el cabello por detrás de las orejas para verme bien sentí un bulto. Era como un ganglio inflamado. Entonces relacioné todo de nuevo con lo que me había dicho la tía Lala hacía mucho tiempo, que esas cosas eran malos aires, las cuales son señales de calamidades al haber presencia de brujas. Ese día no quise pensar más y mejor me fui a la escuela. Al volver la vecina estaba preocupada en la entrada del cuarto con el rostro de preocupación. Al preguntarle qué ocurría la invité a pasar y platicamos. Me comentó que estaba temerosa por la conversación que había tenido en la mañana,
que no le quería decir a su esposo, pero que había platicado con un vecino cerca de la noche anterior. Y ya eran 2 personas que mencionaban el término de bruja, y eso era demasiado. Me contó que el vecino se acercó mientras ella tendía la ropa y le dijo que tuviera cuidado. Al preguntarle el motivo, él se respondió que la madrugada anterior había dormido en el pasillo exterior de la casa. Sentía tanto calor que terminó durmiendo en una hamaca, y que por la madrugada fue despertado por el ladrido de mis perros. Al levantarse para revisar qué sucedía, le sorprendió ver algo que caminaba por el techo de lámina. Al acercarse para ver qué era aquello, se espantó al ver que era una bola de fuego que rodeaba por el techo. Pensó de inmediato que eso quemaría la casa y corrió para alertarnos. Pero apenas dio un paso para correr y la bola de fuego del tamaño de una pelota simplemente alzó el vuelo haciendo un ruido parecido a una ventisca, desapareciendo entre la oscuridad de la noche. El hombre simplemente se metió a su casa espantado de ver aquello y no quiso salir más hasta la mañana. Lo primero que hizo fue contarle a la vecina que quizás una bruja andaba rondando los cuartos, ya que en ese lugar tenían a un bebé. Esto aterró a la vecina y más cuando sin querer se enteraba lo que decía la gente de los alrededores, que una bruja andaba volando entre las casas. Poco tiempo después la vecina bautizó a su pequeña hija y se fue sin decir nada de la cuartería. Nunca supe su destino. Mi vida continuó y no niego que supe y enfrenté situaciones extrañas involucradas con estas mujeres amantes del diablo. Actualmente vivo en Mérida, Yucatán. Y hasta la fecha estas aberraciones siguen siendo parte de mi día a día. Pero ese será motivo de otro relato. Eso de una bruja que molestaba a mi abuela. Ajá. Entonces, pues ella siempre nos decía, lo que pasa, un día fuimos a su casa y mi abuela estaba muy enojada porque arriba, en la parte de arriba de su casa, hay unos pirules bien grandes. Y ahí estaba parada una lechuza. Entonces, una lechuza volaba hacia la casa de mi abuela. Ajá. Y regresaba al pirula. Y así estaba, dando vueltas y vueltas. Y luego ya ves ese ruido que hacen las lechuzas así bien raro. Sí. Ah, ok, entonces cuando nosotros llegamos, mi abuela estaba bien enojada y le dijimos que por qué estaba tan enojada. Y me dice, es que esta señora no me deja de molestar. Y me dice, y ahora que está aquí convertida en lechuza y está... Pero nosotros, pues, no sé, mi abuela nunca nos ha dicho mentiras así como para decir, ay, sí, abuelita, no estaba diciendo mentiras, no. Y ya nos empezó a platicar que una señora que vive cerca de su casa siempre la miraba y se burlaba de ella. Ajá. O sea, la miraba y se burlaba de ella. No le decía nada, sino siempre como una mirada como retadora y riéndose de ella. Y a mi abuela pues le molestaba mucho. El colmo fue cuando estaba la lechuza volando para su casa y daba vuelta y vuelta y vuelta. Total, de que... Nosotros ya nos íbamos a ir, pues no vivíamos con ella, ya nos íbamos a ir para nuestra casa, íbamos mis papás y mis hermanas. Y y le dijo a mi tío, ¿sabes qué, Martín? Tráete una piedra y préstamela. Y no le decía a mi tío, ay, no, mamá, pues déjalo así. Y le dijo, no, tráeme una piedra. Fue mi tío y agarró una piedra. Entonces mi abuela la llenó de muchas cruces, le hizo muchas cruces, pero ella le puso cruces de ajo. Entonces... le dijo, ve y tírale la piedra a la lechuza, pero quiero que le dé, yo no sé cómo le vas a hacer, pero le das al animal ese, ¿no? Entonces, pues nosotros agarramos y nos fuimos. Ya no supimos nada más. Después, como a los 2 días, mi abuela nos dijo que si íbamos por ella al mercado, que estaba en el mercado y que tenía mucho mandado, y sí, fuimos por ella. Y nos iba platicando, pues como nosotros nos quedamos con la duda que había pasado con eso, dice que efectivamente mi tío fue, cuando nosotros nos fuimos, mi tío fue con la piedra, una piedra bastante grande, y le tiró al animal cuando cuando estaba parada en el pirul, bajó, y ya cuando iba de regreso mi tío se la tiró y sí le dio, pero no la mató. Ajá. Solamente vio cuando el animal así medio aleteando y caminando se perdió ahí entre los árboles. Entonces, yo no sé si por azares del destino o fue mucha coincidencia. Ya cuando íbamos llegando a la casa de mi abuela, cuando la recogimos del mandado, cuando íbamos llegando a la casa de mi abuela, iba bajando la señora. Iba bien golpeada, bien golpeada. Entonces dice mi abuela, ven, les dije que era ella, pero mira, me las pagó, no, si yo sabía. Y mi abuela pues se soltó ahí, hable. Pero sí es cierto, pues la señora iba toda golpeada. Iba hasta con un moretón en la ¿cómo se llama? La mejilla como
el pómulo. Ajá. En el pómulo, iba caminando así rara, pues, o sea, como que iba caminando como renqueando, ¿se dice? Sí. Ajá, sí, renqueando. Y pues, en efecto, dice mi abuela que ella era, jamás, dice que se la volvió a topar y todo, jamás la volteó a ver ni a burlarse de ella. Ah, qué caray. ¿Y esto cuándo sucedió? ¿Cuándo ocurrió? Ajá. Pues mire, yo tengo ahorita 29, yo estaba en la primaria, ya como en sexto, yo creo que hace como unos 10 años, 19 años yo pienso. Wow, o sea que la verdad, esto, si lo han recordado por todos esos años, quiere decir que causó impacto, ¿no? No, sí, le digo, yo me quedé bien impactada cuando llegamos y que mi abuela estaba muy muy molesta y diciendo que pues que la lechuza no la dejaba, y ella siempre ha dicho que las lechuzas, que por cierto les recuerda el 10 de mayo porque dice que son las brujas, bueno. Cada vez que se encuentra una, porque dice que son brujas, pues entonces ella estaba pero haciendo así corajes, y sí, el animal nosotros nos hizo salir y verlo, que volaba, llegaba hasta donde se termina la casa y se regresaba, o sea, daba vueltas y vueltas y se paraba en ese pirul. Ah, ok. Bueno. Y ya cuando nosotros vimos a la señora toda golpeada y que dijo que mi tío sí le había dado al pájaro cuando le tiró la piedra, que sí le dio, ajá, pues nosotros quedamos, ¿cómo así? Mira, y toda, o sea, le digo, a lo mejor fue mucha coincidencia, no sé si la señora se caería o algo, pero sí, estaba bien golpeada la señora, pero dice que santo remedio, jamás la volvió a... Es más, se topaban y dice que ni la volteaba a ver. Wow. Y pues mi abuela creía mucho en eso. De hecho, aquí hay un lugar, un municipio se llama Sausal, ajá, el Sausal de Rodríguez, y de hecho mi abuela gastó mucho dinero yendo con personas así que le hacían limpias y así, un chorro de cosas, y ella siempre gastaba su dinero en eso, pues, creía mucho en eso, pues. ¿Qué cosas? Pero sí, eso fue lo que pasó. Situaciones que no tienen explicación lógica alguna, ¿no? Sí, sí. Oye, sí, pues te quedas todo sacado de onda porque todo coincide, o sea, todo pasa de tal manera que, así como dice mi abuela, y luego nos las encontramos y coincide, ¿no? Y mi abuela, lo que me gustó y como que yo me quedé así bien conforme, es que ella se quedó como bien, así que, vengué en lo que me estaba haciendo esta señora. Porque ella decía, pues es que me está haciendo un mal y me quiere embrujar y que por eso no sé qué, y ya que fue y se la pedrió mi tío, dijo, ella ya descansó, vivía feliz. Claro. Vaya, qué cosas. Yo te agradezco mucho que nos hayas comentado esto y estoy a tus órdenes. Con el gusto de saludarlo. Igualmente, gracias. Mire, le voy a platicar algo que me sucedió hace años. Ahorita ya tengo 32 años yo. Sí. En ese entonces tenía yo 18, 19 años. Okay. Estaba yo en el ejército. Sí. Era yo militar. Tenía yo una novia por aquí en esta colonia en la que vivo. Y sus familiares tuvieron una fiesta. Ajá. En otra colonia, no aquí en donde estamos, sino un poquito más retirado. Me invitó a la fiesta y la acompañé. Fuimos con toda su familia. Estuvimos allá, creo que fue una boda y bautizo, algo así hubo. Okay. Los papás de ella se regresaron antes. Yo me quedé con ella y sus primos ahí en la fiesta. Y ya me dijo que nos regresamos. La acompañé hasta su casa. Y agarré camino hacia mi casa donde vivía con mi mamá. Pero me pude haber ido por la avenida principal, o sea que me llevaba hasta mi calle, hasta mi casa. Pero había gente estaban tomando y tenían música. Y dije, no, mejor no me voy por ahí, me voy por otro lado para evitarme problemas, no me vayan a ver, me vayan a confundir con alguien. Entonces empecé a caminar entre las calles. Voy caminando entre las calles y algo me hizo voltear. Volteé y al fondo así de la calle, no donde yo iba, sino en la contraesquina, en una esquina estaba parada una mujer. Traía un vestido así como de novia, como de quinceañera. Era un vestido blanco. Y tenía el cabello largo, de eso ya me acuerdo bien, o sea, lo recuerdo tan bien que me pongo ahorita hasta nervioso a platicarlo. Y lo he platicado muchas veces. Y entonces, la vi así, parada en la esquina. Y digo, pues me acerco, ¿no? Y
me acerco hacia donde está ella y seguía ahí parada. Sí. Ya cuando estaba yo más cerca de ella, le digo, hola, buenas noches. ¿Buscas a alguien? ¿O esperas a alguien? Y me contestó, no, ya lo encontré. Entonces me acerqué para verla, igual la conocía. Y cuando la veo a la cara, no tenía ojos. ¿No tenía ojos? No, la mujer no tenía ojos. Y tenía una lengua que le colgaba hasta como por medio pecho. O sea, la quijada y la lengua le colgaba hasta medio pecho. Era una lengua enorme la que tenía, ¿no? Oye, y bueno, ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó con tu mente cuando viste eso de pronto, No, yo recuerdo un grito que pegué, ¿no? Y mi idea fue correr, pero las piernas se me hicieron de trapo, de eso sí me acuerdo bien. Y o sea, me caí, o sea, no pude correr, mi impresión fue tan grande que me caí. Recuerdo bien el golpazo que me di, ¿no? Ajá. No supe cómo me levanté y seguí corriendo y llegué a la casa de mi mamá, donde vivía yo. Sí. Pateé el zaguán, le pegué, ¿no? Me abrió mi mamá muy espantada, ¿no? Y me dijo que qué me pasaba y yo no podía ni hablar, ¿no? O sea, quería decirle a mi mamá, cuando la vi así frente a mi mamá le gritaba y le quería decir algo, pero no podía. Y entonces, me empezaron a echar alcohol en las manos, en la cara. Me dieron un pan blanco, un bolillo, me acuerdo bien, ¿no? Pero aún no sabían qué te había pasado. No. Oye, Antonio, bueno, esta mujer voltea, no tiene ojos, una lengua grandísima. Enorme. Y se queda ahí porque tú saliste disparado, ¿no? Sí. Okay. Bueno, le digo, o sea, quise correr, pero los pies se me deshicieron, y caí, o sea, de eso sí me acuerdo bien del golpazo que me di. Ajá. Llegué a la casa y le digo, o sea, empecé así a gritarle a mi mamá me tapó con una cobija, me dejó con mis hermanas y se fue con uno de mis hermanos a ver a una señora, a doña Juana, que es curandera, en otra colonia, o sea, igual tampoco aquí donde vivimos, sino un poco más retirado. Vino doña Juana y me humearon, me untaron líquidos que traía doña Juana, venía con otra señora. Okay. Y oraban y rezaban por mí, prendieron veladoras y toda la noche gritaban mi nombre las señoras y hablaban, decían nombres ellas, ¿no? Y me seguían humeando y decían, no te lo vas a llevar y me volvían a poner la mano así en la frente y yo tenía un frío así, me acuerdo bien, o sea, un frío así que me quemaba, o sea, era un frío que me venía de adentro. Y toda la noche recuerdo bien que amaneció. Ajá. Y las señoras seguían ahí. Ahorita ya doña Juana ya falleció. Pero digo, al estar tanto tiempo las señoras, tú decías, pues qué tan grave estoy o qué me pasa, sí. ¿por qué todos están aquí, no? Sí, no, fue una noche terrible. Claro. Fue una noche terrible, así todo lo que pasó fue tremendo. Y bueno, me hicieron otras oraciones otros días, doña Juana me visitaba y me hacía otras oraciones, pues ya menos tiempo, ¿no? Yo le pregunté a doña Juana que qué era lo que me había pasado y me dijo que había sido una bruja. Me dice, tú lo que viste fue una bruja, tú lo que llegaste, y me preguntó que si la había tocado y le digo, no, nada más le quería ver la cara, ¿no? Okay. Me dice, tú lo que viste fue una bruja, hijo, y que no le hiciera mucho caso, porque vaya, es que días después que yo ya me sentía más seguro, bueno, como militar al fin, pues. Claro. Yo tenía una arma a cargo, tomaba el arma y iba y lo buscaba, ¿no? Iba, me paraba en la esquina y esperaba que se me apareciera, nunca más volvió a aparecer. Mejor, porque con la pistola no hubieras podido hacer nada. Sí, mejor, me dijo doña Juana, no le busques más, hijo, o sea, déjalo así, total, pasó, bendito Dios, aquí estás, y platícalo como si no le tomes mucha importancia, no te vaya a querer seguir, que no, mejor así que quede. Vaya.
Oye, pero eso no lo vas a olvidar nunca, Antonio. No, jamás, te lo he platicado a todos mis amigos, y me han platicado ellos que han visto bolas de fuego y cosas así que son brujas, ¿no? Pero además sabes que hay una cosa, mentalmente las personas no podemos permitir que los señores del ejército o los de la policía tengan miedo, se nos olvida que son humanos, ¿no? O sea, y también tienen miedo, o sea, pueden tener miedo, aunque tengan una instrucción militar, pero eso no quiere decir que dejen de ser humanos, ¿no? No, y luego ver algo así. Claro. No, bueno, fue algo terrible. Vaya, Antonio, pues queda en los archivos secretos de La Mano Peluda y te agradezco muchísimo que nos hayas platicado.